Activamente el uno al otro, prefiriéndose el uno al otro, va a ser una vida en una sola carne, como Dios lo pretendía. Y eso va a producir una integración plena. Mientras nosotros no entendemos que no se trata de nosotros y el matrimonio, y eso es muy común ahora después de la caída, que uno va al matrimonio con un corazón egoísta, aún hasta siendo cristiano, y uno lo que está pensando es en su propia satisfacción, en su propia felicidad, en sus propias necesidades, y todo lo que sea así en mi ego, lo que es una cosa que está atentando contra el llegar a experimentar el ser una sola carne, porque no está opuesto al diseño de Dios. Ellos se fortalecieron mutuamente y crearon esa entidad que era más fuerte que lo que cualquiera de las dos partes por separado. Esto se llama sinergia. Ahí hay dos versículos, si ustedes lo pueden buscar por ahí, de Levítico 26:8 y Deuteronomio 32:30, explica un poco eso. Dice hay uno que dice, uno hará huir a 1000 y dos a 10,000, algo así. Y hay otro que dice 10 hacen huir y no sé cuántos a no sé cuántos. O sea, ¿cuál es la descripción o sea, el significado de sinergia? Dice que la totalidad es mayor que la suma de las partes. No solamente es que tú traes determinadas cualidades, determinadas capacidades y tu cónyuge también, y se suman las dos, y es esto más esto. Lo que pasa en el matrimonio es algo sobrenatural, es algo más que eso, sobre todo cuando estamos hablando del matrimonio en términos de cómo Dios lo diseñó, que Dios mismo hacía parte del matrimonio. Hay una multiplicación exponencial de todas las capacidades. Y esos versículos hablan ese ejemplo de cuando Dios interviene y es algo más que lo natural de la suma de esto con esto. Entonces cuando pienses en tu matrimonio, piensa que es algo que tiene un potencial que va más allá, ni siquiera hasta de lo que cada uno ha traído a esta relación. Porque si Dios hace parte, hay mucho más de lo que uno puede siquiera imaginar. Cada uno trajo a la relación, por supuesto, cualidades y atributos únicos que hicieron parte de esa unidad. Y al combinar esas cualidades, ese poder, como decíamos, y habilidad unidos, van a ser mucho mayor que lo que por separado podían lograr. Un ejercicio tan sencillo como cargar una de estas mesas, no lo voy a ponérselo ahora para no formar reguero, pero intente cargar una de estas mesas con una sola mano, para que usted vea que aunque sea fuerte, es muy difícil, pero simplemente con que uno se pone por aquella punta y el otro por esta punta, que sea así, la pueden levantar con 2 dedos cada uno. O sea, siempre se multiplica la capacidad cuando hay otro que está haciendo equipo con uno. Algo tan básico como eso. ¿Y dónde lo podemos ver en el Génesis? Bueno, Adán solo. ¿Cuál era la tarea de Adán antes de que estuviera Eva ahí? Adán cultivaba y cuidaba un jardín. Claro, no es un jardín como el de a lo mejor de la casa de nosotros, era probablemente una cosa un poco más amplia, más extensa, pero era un jardín. Pero cuando los dos ya Dios creó a Eva y los dos se unieron en matrimonio, entonces había una promesa para ellos, que era incluso un mandato. ¿Cuál era? Dice ahí: llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre todo ser viviente. O sea, como Bogler al infinito y más allá. O sea, Adán solo no iba a poder tomar dominio de toda la tierra, necesitaba a Eva, por una cosa tan obvia como nada más que hay que tener hijos. Lo que ahorita decíamos, con un matrimonio homosexual está fuera del orden de Dios y está condenado a perecer simplemente porque no se va a reproducir. Tan sencillo como eso. La relación en una sola carne entonces es un beneficio del pacto matrimonial. El llegar a ser uno, a ser parte de lo que de estar en el orden de Dios del pacto matrimonial. La vida en una sola carne nace cuando en el momento mismo del matrimonio. Ahora, cuando dos personas se han casado,
pero no eran cristianos, ¿cuentan con la bendición de Dios? Sí, pero no van a experimentar toda la provisión de Dios para el matrimonio y la familia. Porque en el diseño de Dios está que Dios haga parte del matrimonio y de la familia. Entonces sí van a experimentar el favor de Dios y ciertas bendiciones por algunas cosas que están haciendo de manera correcta, pero limitadamente en comparación con el plan original de Dios, que era Dios haciendo parte del matrimonio. Como toda relación, bueno, aquí dice también, entran dos, o sea, pensando en el momento de la boda, ¿no? Entran dos y salen siendo uno, una sola carne. No sé si se han fijado en eso, pero casi siempre, en casi todas las ceremonias, incluso, entra el hombre por un lado y la mujer entra por el otro. Y cuando salen los dos abrazaditos. O sea, visualmente se está dando esa idea, ese mensaje. Entraron dos, pero salió uno. Salió una unidad. Ya no son más dos. Como toda relación, por supuesto, también esta unión tiene que ser nutrida y alimentada para que madure y también sufre también los embates, ¿no? La meta del matrimonio es esa unidad total, porque decíamos que uno significa unidad, igual que la Trinidad, ¿entiendes? Una sola carne es una unidad de dos. Entonces, la idea es que, aunque nos hicimos uno, tenemos que crecer en esa unidad. En primer lugar está la parte física, que es la más fácil de entender y la más fácil de vivir y vivenciar, ¿no? La relación física, la intimidad sexual. Serán una sola carne, que incluso carne tiene que ver más con la parte física en el sentido ese literal. Fructificar y multiplicar es, bueno, van a tener hijos y para tener hijos tienen que tener relaciones. O sea, es como muy, para cualquiera de nosotros, a lo mejor para un niño no, pero cualquier adulto es como muy obvio que un matrimonio van a tener una unión, se van a hacer uno físicamente. Pero en la intención de Dios está más allá de la unión física, también la unión a nivel espiritual. Y ahí están los dos versículos. Malaquías 2:15, que ya lo leímos la semana pasada, habla de la parte física y de la parte espiritual. En el matrimonio está implícita la unidad en esos dos lugares. En Corintios, 1 Corintios 6, que no está hablando propiamente del matrimonio, pero sí está hablando de la inmoralidad sexual, está hablando de la fornicación, pero también toca ese aspecto de que nosotros no somos un cuerpo nada más. Nosotros somos un ser espiritual que tiene un cuerpo. Entonces, cuando tú te unes con una persona, no solamente te estás uniendo al nivel físico, te estás uniendo al nivel también espiritual. Y cada persona también está viviendo en un reino espiritual, o en el reino de las tinieblas, o en el reino de Dios. Y en el contexto de Corinto dice, no, ¿cómo vas a unirte con una prostituta? En este caso, la prostituta que está hablando ahí en Corinto era una prostituta sagrada, religiosa. Era porque había un templo en Corinto que había una prostituta que parte de su ritual religioso era la prostitución sagrada, se llamaba, que eso no tiene nada de sagrado, pero era la práctica pagana que ellos estaban acostumbrados. Y Pablo está confrontándolos a ellos porque eso era parte de sus costumbres. Dice, eso que estás haciendo, tú no sabes lo que estás haciendo, has tenido comunión con los demonios. O sea que en el matrimonio hay una unión a nivel del físico, pero también a nivel espiritual, a nivel de tus emociones, a nivel de todo. La idea es que nosotros trabajemos para estar unidos en todo orden. Ese es el plan y la meta de Dios, y Dios no ha cambiado eso. También dice la Biblia ahí en Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, y dice, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No es que eran unos desvergonzados o unos sinvergüenza, es que no existía la vergüenza porque no había pecado. La vergüenza es algo que nosotros hemos ahora experimentado después que pecamos.
era que eran sin pecado y que eran honestos. O sea, la desnudez es parte de que no estaban escondiéndose nada el uno al otro. Y otra posible traducción de vergüenza es también confusión en algunos textos. Y es porque cuando hay vergüenza viene la confusión en la mente de nosotros. Era honrar y estimar las necesidades de nuestro compañero de pacto por encima de las nuestras. Ese era como el espíritu en que funcionaba originalmente el matrimonio. Y ahí está, por ejemplo, un texto en Filipenses que habla de eso para todas las relaciones, y especialmente las relaciones entre hermanos en la fe. Pero hablando de matrimonio es el mismo espíritu, porque es Dios, el tipo de relaciones que quiere que nosotros tengamos. Puedes leerlo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Por lo de los Por lo otros. de los otros. O sea, ese es en el espíritu en que funcionan las relaciones de manera saludable, especialmente, por supuesto, el matrimonio. No mirando por lo suyo propio, sino primero por el del otro. Cada vez que nos movemos en esa actitud, nos estamos moviendo en el corazón de Dios, en la manera en que Dios concibió las relaciones, y especialmente si hablando de matrimonio, en la manera en que Dios concibió el matrimonio. ¿Quieres que te vaya bien en el matrimonio? Pon en práctica eso, tan sencillo como eso. Todos los días levántate, no para que el mundo gire alrededor de ti, sino para tú hacer feliz a tu esposo o a tu esposa. Y entonces vas a ver cómo empieza la situación a cambiar. Sabemos que todo empezó muy bonito, pero no continúa así, que vino la caída. Cuando vino la caída se rompió la relación con Dios primordialmente, y también se dañó la relación entre Adán y Eva, y después entre todas las relaciones humanas. Lo peor que pasó en el ser humano es que el ser humano le dio la espalda a Dios, abandonó a Dios, se rebeló contra Dios y se viró hacia sí mismo. Se ensimismó, por decirlo de alguna forma. Somos ahora egocéntricos. Queremos que todo gire alrededor de nosotros, que el universo exista para nosotros, que Dios exista para nosotros. Y claro, ¿por qué no mi cónyuge también exista para mí? Pero eso es el mal mayor que ha pasado en el corazón del ser humano. Satanás los engañó, se sometieron a los deseos de su carne, renegando de lo que el Señor Dios les había mandado. Esto está en Génesis 2:17, de lo que Dios les había mandado que no hicieran, que no comieran, que no hicieran esto, y ellos hicieron lo que... O sea, ellos dijeron, no, a partir de ahora yo voy a ser mi propio Dios. Y terminaron entonces levantándose contra Dios y también uno contra el otro. Ahí lo podemos ver en Génesis 3, 6 y 12. Puedes leer la cita. Génesis 3, 6 al 12 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, como dice, creo que es en Santiago, fuimos seducidos, pero después cuando Dios viene y Dios pide cuenta, lo que vemos es a Adán echándole la culpa primero a Dios. La mujer que me diste. O sea, tú eres el culpable si tú no hubieras dado a esa mujer, que al final, hace 5 minutos estábamos locos por ella, pero ahora es la mujer que me diste. Pero es la mujer también. O sea, estoy echando la culpa a Dios y a ella. Y la serpiente igual. Perdón, la serpiente no puede echar la culpa a nadie. A Eva diciendo no, la serpiente. Entonces se cubrieron, cuando vemos lo que empezó a pasar ahí, dice que se cubrieron el uno del otro. Se pusieron como unos delantales, o sea, ya empezaron a sentir la vergüenza. Pero fíjense que todavía Dios no estaba ahí. Se cubrieron el uno del otro, o sea, ya se rompió la relación entre ellos. Esa transparencia, hasta ese momento estaban desnudos y no sentían vergüenza, ya empezaron a sentir vergüenza el uno del otro. Ya tenían cosas que esconderse el uno del otro.
Pero no solamente se dañó eso entre ellos, dice también, bueno, y ahí también en ese texto habla de la primera vez que se maneja lo del yo. Pero también, versículo siguiente, el 8 del capítulo 3, dice que se escondieron de Dios. Dios se aparece entre ellos y ellos se esconden de Dios. O sea, ya también están alejándose de Dios. Dañada, se evidencia la que está dañada la relación con Dios. También se confundieron en cuanto a quién era el verdadero enemigo, porque la serpiente lo había engañado y ellos hasta ese punto todavía no están conscientes de que están siendo manipulados por la serpiente. Pero no solamente no se dieron cuenta quién era el verdadero amigo, sino que empezaron a culpar a Dios y culparse el uno al otro. Hasta lo último, bueno, que así Eva sí le está diciendo que es la serpiente, pero como ya no había manera de echar la culpa, no tanto porque se esté dando cuenta o porque quiera reconocer. Dice que también acá que se justificaron a sí mismos y por supuesto con eso lo que hicieron fue perpetuar el problema y estaban lo de culparse uno a otro también, que ya lo habíamos visto. De ahí en adelante, cuando seguimos leyendo la Biblia, el matrimonio lo que fue degenerando, va a aparecer ahí la poligamia, va a aparecer la concubina y otras cosas que pasan porque el matrimonio está conectado con la familia. Y si vemos la primera familia, Adán tiene a Caín y tiene a Abel y Caín mata a Abel, o sea que la tragedia humana no ha parado hasta el día de hoy. Después vemos más adelante que Dios permite a Moisés dar carta de divorcio, que es otra cosa que después vemos en que Jesús le vienen a decir eso como una trampa. Pero Jesús dice que es por la dureza de los corazones, y lo que estábamos viendo con la carta de divorcio era una protección, especialmente para la mujer, que iba a quedar avergonzada, rechazada, desvalida, y con esa carta de divorcio había un mínimo de protección para la mujer. O sea, era como un parche, como una curita, como una venda en medio de una sociedad quebrada. No es una opción que fuera una solución, sino que era un remedio temporal por causa de la dureza de los corazones, en tanto llegaba también la redención, porque Cristo no había llegado. O sea, el divorcio no es parte del plan de Dios. Jesús, entonces, a la parte de la redención, Jesús vino a restaurar a la humanidad, a esa relación original que habíamos tenido con Dios, pero también a la relación que Adán y Eva habían perdido el uno del otro. Gálatas 13, ¿alguien lo puede buscar? Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si lo quieren buscar y confirmar el texto, lo dice ahí. 13a, de la primera parte del 13. ¿Gálatas 13? No, perdón, debe ser Gálatas 3. Pues 3. No llega a 13, que Gálatas no tiene 13. Sí, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Sí. Todas las cosas todas las transgresiones. ¿Qué cosa es una transgresión? Transgredir es saltar la cerca, literalmente, eso es transgredir. ¿Qué cosa era? Todas las cosas que Dios había mandado y el ser humano quebrantaba, el ser humano desobedecía. Y por cada cosa había, pues, por supuesto, una consecuencia, y dentro de eso está, usted lo puede buscar después de tarea. En 28 hay muchas en la lista de las maldiciones hay muchas cosas que aplican para el matrimonio y para la familia. O sea, nos alcanzaban las consecuencias de una vida sin Dios. Eso está expresado ahí para Moisés, pero eso todos los seres humanos han estado sufriendo hasta hoy, las consecuencias de vivir de espalda a la voluntad de Dios, a la verdad de Dios. Entonces, solo en Cristo es que podemos recibir todo lo que Dios tiene para el matrimonio. Yo voy a poner la diapositiva esta hoy mismo en el chat para si quieren tomar más notas y eso, o sea, si algo les queda que no pudieron. Así que Cristo no solo nos salva para que nos vamos para el cielo, que gloria a Dios por eso, sino que Cristo viene a restaurar todas las cosas. Cristo viene a restaurar el matrimonio, Cristo viene a restaurar la familia. Por eso es que los apóstoles se atreven a decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Tú y tu casa, tu familia. O sea, porque el Evangelio está llegando a ti para salvarte, pero para por medio de ti salvar a las personas que están ahí a tu alrededor. O sea, Dios está restaurando, lo dice en Colosenses, todas las cosas. Y esto está incluyendo el matrimonio. Por eso esto que hemos hablado, que el otro día hablábamos de eso, que dentro de la iglesia hay el mismo índice de divorcio que la sociedad. Eso es una tarea pendiente que tiene la iglesia para arreglar ante Dios. Porque ¿cómo vamos a hacer sal y luz para un mundo en tinieblas si no ven en nosotros que somos diferentes? Y no porque somos unos santurrones, porque estamos aparentando, sino porque verdaderamente experimentamos el poder y la gracia de Dios en nuestra vida, que nos cambia, nos transforma, nos restaura. Y entonces el mundo tiene a dónde mirar para poder tener esperanza de redención. Para eso está la iglesia, para hacer sal y luz. ¿Que nuestros matrimonios son perfectos? No, no son perfectos, no van a ser perfectos en toda su totalidad hasta el día de la redención, hasta el día que se consume todo. Pero en el proceso, Dios quiere trabajar en nosotros por nuestro propio bien, pero también por el bien de otros, que viendo lo que Dios hace en nosotros, también entonces son atraídos a Cristo. Ese es el plan de Dios. Nacemos entonces con naturalezas egoístas, inclinadas a sí mismas, pero por eso es que el Señor nos hace nacer de nuevo y empieza a cambiar. Sin Jesús, lo que está haciendo el hombre es tratar de poner remiendo con técnicas, con métodos que no van a producir verdadera solución. Jesús es el que puede cambiar los corazones. El reino de Dios trabaja de adentro hacia afuera. Los problemas que tienes en tu matrimonio son problemas del corazón. Son problemas que el Espíritu de Dios quiere cambiar en tu vida. De adentro hacia afuera. No es cambiar el comportamiento. Eso es una cosa que trata de hacer la psicología. El Evangelio cambia el corazón. Cambia adentro. Cambia la manera de pensar también, por supuesto. Y entonces cambia el comportamiento. Porque si todo lo que hacemos es como una cosa como temporal, una cosa o aparente, pero no es una cosa permanente. El matrimonio redimido en Jesús no tiene por qué conformarse a las normas terrenales de cómo son la gente, como eso mismo que hablábamos un momento del divorcio, como otro más, sino que nosotros tenemos que abrazar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de la familia? Eso es lo que otra cosa. Una de nuestras doctrinas no es que la Biblia es la palabra de Dios y que es nuestra autoridad, que es nuestra regla divina de fe y práctica. Bueno, pues vamos a creerlo de verdad y vamos a practicarlo. ¿Qué dice la Biblia entonces del matrimonio? Y vamos a tratar de aplicar. Bueno, aquí estamos viendo algunas de las cosas, no estamos viendo todo, pero la idea es que sea verdad autoridad sobre mi vida. Dios sea autoridad sobre mi vida. La palabra de Dios sea autoridad sobre mi vida, no el mundo. No importa si todo el mundo se tira por un despeñadero. Dios ha dicho no. Bueno, digo yo no. Ahora, que te pueden buscarte problemas por tú ir en contra de la corriente, bueno, es probable que en más de una ocasión. Pero que sea porque quieres agradar a Cristo, porque quieres hacer su voluntad, porque quieres hacer las cosas a la manera del Señor. Y lo que yo sí te garantizo es que Dios honra a los que le honran. Dice, Señor, yo no sé cómo voy a arreglar este problema en mi matrimonio, pero yo estoy corriendo a ti, estoy buscando tu ayuda, tu gracia, tu poder, y Dios va a socorrer. Si usamos el método del mundo, pues vamos a terminar con los mismos resultados en nuestra vida del mundo, el mismo desastre, la misma devastación que tiene el mundo sin Dios, aunque estemos yendo a una iglesia. Tampoco tenemos por qué ser atormentados por las cosas que le están pasando a otros que no tienen a Dios. Si tenemos a Dios, si los dos estamos batallando. ¿Somos pecadores igual que los otros? Sí, pero Dios está con nosotros. Entonces aquellos están viviendo deleitándose en sus pecados y yo estoy viviendo pecando a veces y entonces buscando la ayuda de Dios para vencer el pecado en mi vida. No para conformarme al pecado, pero sí para que Dios obre en mí. Esa es la buena noticia, es que Cristo venció el pecado. Entonces trata el pecado como parte de tus enemigos. En Primera de Juan dice que tú tienes 3 enemigos. ¿Cuáles son tus 3 enemigos?
¿Tu carne? El mundo, tu carne y Satanás. Son tus tres enemigos. ¿Y sabes cuál es el peor de ellos? No es Satanás. El peor de ellos es el traidor que tienes dentro, que es el que le abre la puerta. El mundo es una feria de vanidades que te atrae cuando el que está aquí adentro también está añorando, como Israel en el desierto, las cosas de Egipto. Tu peor enemigo eres tú mismo, es tu carne. Por eso la urgencia del Espíritu de Dios de trabajar en tu corazón. Porque si Dios cambia tu corazón, el mundo te es crucificado y el diablo no tiene parte, no te puede tentar, por lo menos con las cosas en las que te está haciendo caer. Entonces, ¿cuál es la invitación del Señor a trabajar? En tu corazón. Para la gloria de Dios, para que se vea el poder del Evangelio, el poder del sacrificio de Jesús, pero para tu bien y el de tu familia. Tarea. Aquí hay unos textos que están en Pedro, que uno que es para el esposo y otra que es para la esposa, de algunos consejos que da el apóstol a los hombres, a las mujeres igual, y algunas cosas que tenemos que revisar ahí, si lo estamos haciendo o no, y es una oportunidad que tenemos. Por eso haga la tarea, porque la tarea es la oportunidad para ser expuesto. Aquí estás expuesto a la verdad. Espero que lo que haya dicho sea verdad, y confírmalo con la palabra de Dios y los textos que están ahí. Pero después, cuando estás tú en tu casa solo y también con tu cónyuge, que va sobre eso, entonces tienes la oportunidad de responder a la verdad. Y eso es lo que hace que cambie tu vida, tu respuesta a la verdad. No escuchar la verdad. Jesús lo dijo cuando habló de los dos cimientos. Compararé al hombre que es el que oye y el que responde a la verdad. Lo que va a hacer que cambie tu vida y tu matrimonio es que tú respondas a la verdad que vas escuchando. Tienes que hacer la tarea por eso, porque es el momento donde tú vas a ir adelante de Dios con tu cónyuge, o solito primero, o solita, y después también con tu cónyuge, y van juntos a: Señor, ayúdanos, ¿cómo podemos responder a esta verdad? Ayúdanos, danos de tu gracia. Y bueno, ahí está. De ahí en adelante tienen varios versículos y varios ejercicios, varias cositas ahí para ver en esta semana, y la tarea de la semana pasada, los que no la hicieron, les recomiendo que también lo hagan.